Bueno, antes de cualquier otra cosa, bueno, aparte de felicitar a Vieto Rubido por esos artículos de Andrés Amorós, el último de Ignacio Sánchez Mejías, es que es una... Muchas gracias. Yo creo Yo que Andrés siempre creo que sé casi todo lo que, porque lo leo todo, lo de Andrés Amorós, los 150 o 160 libros y me he leído como 110. Y de Sánchez Mejías, yo creí que sabía casi todo, entre otras cosas porque me he leído todas las ediciones de Amorós. Sí, sí. Bueno, pues todavía me faltaban cosas, es asombroso. Que siempre encuentra algunos... La verdad es que el magisterio que ejerce Andrés Amorós, no solo escribiendo, y ya no te digo nada cuando vas con él a cualquier lugar, pero sobre todo a los toros. Hombre, fíjate, yo he estado más de 20 años que hemos estado compartiendo, yo he aprendido a ver toros con Andrés, a ver toros, que es lo más difícil del mundo, porque yo no tengo paciencia, yo soy de Teruel, entonces en Teruel pacientes no somos. Y claro, los toros hay que tener paciencia, hay que esperar 2-3 minutos para ver, porque los toros cambian cada 15 segundos, parecen políticos, o sea, un toro te puede cambiar de comportamiento y de costumbres, y entonces yo decía, uy, ese reparado de la vista. No decía nada antes de... Pero este hierro este año viene bien. Pues yo lo veo, ¡pumba! Se daba contra el burladero y tal. Yo, para mí que no ve bien, que es un poco burriciego. Podría ser, pero vamos a ver. Bueno, se enderezaba en varas, y luego, y al revés, en algún momento, pues a lo mejor tiene razón, ¿eh? Por una vez acertaba y efectivamente el toro era un desastre, una calamidad. Llegaba a Florito y hacía esas faenas, las mejores faenas de las ventas, que es cuando devuelven un toro al corral, que lo hace en 15 segundos. Es una cosa asombrosa, en ninguna plaza del mundo nunca. Se retiran mejor a los... ¿Cómo? Pero vamos, si se pudieran retirar a los ministros como retiran a los toros en las ventas, bueno, es que le hacían las crisis a Mariano con una facilidad. Florito, hazme una crisis de 6 ministros, apartaba, a punta 6, sacaba 9 bueyes, oye, en 2 minutos y con el aplauso de la afición. Hombre, la afición encantada, le pondría además una placa a Florito, la afición agradecida. En fin. Bueno, lo mejor de Amorós es que, aparte de que te explica pues la técnica, el valor, el arte, etcétera, y además te dice, mira, ya verás cómo aquí iba a fallar. No sé, eso es que en el medio pues aparece una poesía que viene a cuento, y dice, esto ya lo escribía, un poema. O sea, que combina la literatura con la descripción del arte de la tauromaquia admirablemente. Está muy bien, porque además yo haber aprendido de toros con Andrés, cuando ya los toros están en un declinar terrible, pues tiene algo casi de artístico, ¿no? Dice, mira, yo aprendí un arte inútil, que es como si fuera, pues no sé, Florentino, platero, por ejemplo. Bueno, no por los plateros en Córdoba todavía, pero en Teruel, que para mí que platerías deben quedar pocas, ¿no? Ya, pero el arte no tiene por qué ser útil, tiene ¿verdad? Que ser bueno. El arte es bueno en sí, la belleza es... Se justifica en sí mismo, no tiene por qué tener utilidad alguna. Exactamente. Donde no hay arte, Fernando Lázaro es en el Ministerio del Interior. O sí, depende cómo lo mires. Bueno, hay el arte del similitruqui y el manguili-manguili. En ese ministerio siempre hay arte. Pero siempre hay artistas con comillas finas. La expresión que utilizan mucho los andaluces, ¿qué arte tienes? ¿Qué arte? Uy, pero eso eso va con segundas. Y con terceras y cuartas. Es que ese es el arte, entre comillas, que hablamos. ¿Qué arte tienes? Bueno, pero hay una cosa que, si te parece, vemos primero cómo lo tratan los periódicos y luego me dices cómo ha sido esta historia. Porque ayer estábamos en la tertulia, nos empezaron a llegar las noticias de agencia de las investigaciones, futuras detenciones, inmediatas detenciones, incautación documental, etcétera, todo en medio de un caos desinformativo, excepto una noticia que yo creo que es la única que se puede dar en un Estado de Derecho. Menganito, Zutanita han sido detenidos por este presunto delito y están a disposición judicial. Que es la única noticia que se puede dar a los medios. Bueno, nos empezaron a contar y van llegando además. Claro. Sí, hoy hay que decir que todos los diarios, excepto El Mundo, que va con su trama particular, la del Gürtel de Castilla-La Mancha, en exclusiva, falta la primera comunión. Ayer decía Luis Herrero, Fede mañana estará feliz, porque faltan ya solo las primeras comuniones. Es que es clavado. Sí.
Me imagino que Inda y Urreiztieta estarán dosificando también la información. Y La Vanguardia, que abre con las previsiones de Bruselas. Bueno. El resto abre con las detenciones vinculadas al AVE Madrid-Barcelona. Por supuesto, el diario ABC a toda página, con imagen de uno de los detenidos, oculto con una chaqueta y con 2 agentes de la Guardia Civil. 9 detenidos por malversación en las obras del AVE en la etapa de Zapatero. Es el titular. El País, los altos sobrecostes destapan corrupción en las obras del AVE. No sé si se refiere al AVE Madrid-Sevilla. Porque en el AVE ese titular, luego es que desde que ha llegado Caño, yo ya no sé en qué siglo me muevo. Aclaran detenidos 9 funcionarios y directivos de una contratista. El trazado ferroviario de Madrid a Barcelona se infló un 31%. 31% son 2.000 millones de euros. En total, lo que dicen los medios es que son 6 millones de euros es lo que a dice lo que ascendería la Fiscalía. 6 millones, entre 6 y 2.000. Me faltan 1994. O sea, se refiere a una obra concreta, yo creo que en la estación misma. Y el otro es el global de lo que costó la obra les habían pinchado los teléfonos, creo que hace varios meses, y les venían escuchando todo lo que... O sea, que seguían. Lo que se pedían unos a los otros. Pero si esto no ha hecho más Diario que La Razón, el Tribunal de Cuentas detectó vicios y omisiones, entre comillas, en los contratos de 2008. La Guardia Civil investiga los sobrecostes en la obra en la etapa de Magdalena Álvarez como ministra. Entre los arrestados hay funcionarios de Adif y empresarios que podrían haber desviado 6 millones. Entre los protagonistas de la noticia no están los detenidos. Están tanto Magdalena Álvarez como el exministro Blanco, que ayer salía, pero bueno, para decir que él no tenía absolutamente nada que ver en esa etapa porque llegó con posterioridad al ministerio, aunque luego él sí que ratificó las obras del Hoy en los contratos incluso se modificó durante esa etapa, del Mundo validó, corrigió, aseguró, mejoró. O sea que lo que dijo ayer... lo que dijo ayer no tiene precedente. Dice, yo no he sido, ha sido esta que viene detrás de mí. Delante de mí, vamos. Pero ahora, a continuación también le echó la culpa a los actuales. Sí, a los con lo cual, la verdad es que tenía que... pero a los actuales va de eso. Pero que se lo echa a su compañera de partido al anterior. Pero eso es lo normal. Primero, porque había sido la que lo firmó. Pero él lo validó. Y él lo ejecutó todo. A la que no le llega la culpa, porque casi no le llega ya el tren, es a Ana Pastor. Claro, desde luego. Le dedica a veces una nota, un par de columnas especiales a Magdalena Álvarez, de discutida ministra de Fomento a imputada por los ERE, y hace un recordatorio de lo que es la trayectoria de la exministra, que continúa, por cierto, siendo vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Y cobrando 22.000 euros al mes. 22.000 euros al mes. No eso, mal, es casi como Cebrián, o sea... Pues sí. Bueno, casi. Dentro del nivel de cada cual, ¿no? Pero... Oye, pero lo de Magdalena es que es un monumento a la incompetencia y a la corrupción estructural que, sin embargo, sigue funcionando. Claro, porque una cosa son los casos de corrupción que tienen que ver con personas strictus sensus. Alguien en política se entiende como un empresario. Otra es la corrupción sistémica. Sí. La corrupción sistémica intervienen aparachiquis que no están especialmente capacitados, que han ascendido por el aparato, no por el mérito, y que de pronto se encuentran en situaciones como Magdalena. Magdalena ha sido una jefa de partido, ha estado en todo este tinglao y ha podido flotar. Pero claro, tanta es la porquería que desborda el vaso. Bueno, y el volumen que desaloja Magdaleni flotando, mi Maleni, como le llama Chávez, flotando, es mucho. Ahora, después de 30 años, ya los casos Millet, el caso del Partido Popular, los seres, todo esto sencillamente que ya el sistema no da mucho más de sí. O sea, o los líderes políticos asumen lo que es la regeneración del sistema, cosa que no estamos viendo en estos momentos, ni lo verás. O si no, vamos a encontrarnos con que cuando lleguen los problemas de verdad, y la próxima legislatura va a ser muy complicada, a ver cómo aguanta el sistema esto cuando su crédito, su autoridad, está por los suelos, dado lo que el contribuyente está viendo todos los días. Pero porque la clave ahí, Florentino, es que yo creo que los casos arrancan, mediáticamente tienen un eco bestial, y judicialmente se va muriendo poco a poco.
lo vemos en el Magdalena Álvarez, imputada en el caso de los ERE, una fianza, y ya la está Fiscalía regulando. El caso más grave es el 11M, la mayor masacre de la historia de España, y el empeño político y judicial en cerrar ese caso a cal y canto, aunque haya montones de pruebas falsas, que se han demostrado falsas, que el propio tribunal, que al final mandó 30.000 años a la cárcel a un morito, porque alguien tenía que ser, y tenía que ser Moro, que es un caso escandaloso de corrupción. Bueno, esas pruebas falsas, falsificadas, que constan como falsas, que no han sido aceptadas siquiera como pruebas, alguien las ha puesto ahí, no las quieren investigar. Se niegan a investigarlo. Y estamos hablando de la mayor masacre de la historia de Europa Occidental, hecha para cambiar un gobierno. Pues imagínate Gürtel y Gürtela, o sea, pues Malenis y Malenos. Son los sumarios judiciales utilizados por los partidos políticos para llegar al poder. Y una vez que llegan al poder, el sumario leyendo reales, y a las víctimas leyendo reales. Y así está ese país, en la línea un poco que lo hizo fundamental en la depuración y regeneración del sistema. Si el Poder Judicial pierde su independencia, y la perdió hace tiempo, sencillamente es parte del tinglao. Y el tinglao no se va a hacer araquiri. Pero las Cortes franquistas lo hicieron. El Poder Judicial está formado por hombres y mujeres, mujeres y hombres. Elpidio Silva, Garzón, Gómez Bermúdez. Consejo General del Poder Judicial. Claro, es que yo pienso muchas veces, yo temblaría si me tuviera que juzgar una persona como Elpidio. Es que... Y las cosas que no se saben del Elpidio. Yo creo que me declararía culpable antes de que me declare él, vamos. Perdona, por si acaso. O sea, yo al final, aunque al final he ganado todo, pero me ha tocado pasar, desde la época de la COPE, como 3 o 4 años de calvario judicial, y ya he sabido cómo es aquello. Bueno, es normal que te digan, este juez que te ha tocado, si es antes de las 12, tranquilo. Ahora, después de las 12, nunca sabes. Tiene un vino muy malo, y entonces, dice, pero ¿qué pasa? ¿Que es un alcohólico? Por supuesto, pero claro, hasta las 12... Él por la mañana está bien, ¿no? Pero luego, pero esto, lo primero que te digo, que te lleva la causa es que a mí un miembro del Consejo del Poder Judicial me dijo hace un año, me dice, mira, todo depende el día que tenga que redactar la sentencia. Si es un lunes, igual te condena, y si es un viernes, como se va de fin de semana, pero totalmente. Pero ¿cómo puede ser posible eso? Pero si estamos hablando, que es lo que me ha tocado a mí, de una cosa tan discutible como el honor. ¿Qué es eso del honor? El honor de un delincuente no existe. O sea, un delincuente, en los medios de comunicación, está para atacarlo, insultarlo, que la sociedad lo considere malo, perverso, y que lo aparte de su seno. Que sepa quién es, sepa, que es nuestra obligación, claro. Es decir, es que este es un ladrón. Ladrón, injuria. Ya. Injuria, y puede que calumnia si no aparece la joya robada. Dice, bueno, que es un ladrón. Bueno, o sea, yo he demandado a Garzón, porque me dijo a mí que cobraba yo. O sea, yo no he escrito nunca una carta, querido Emilio, a Poquina, porque tu caso pasa por mi juego. Yo eso no lo he hecho nunca, porque afortunadamente no he tenido ningún juzgado, ni tengo confianza con Emilio Botín. Pero, y lo denuncio, con toda razón, porque me podía haber dicho cualquier cosa, pero no que he cobrado por opinar. Llevo opinando cosas que me han perjudicado toda la vida. Bien, voy al juzgado. El juez, mientras yo estoy esperando en el banco ese de los pasillos, donde van pasando distintos delincuentes, y ahora aparece un hato de gente del este que no sabes muy bien, luego reconoces un grupo rumano, otros ves pues un grupo de gitanos que parecen del Albaicín, viene todo el clan a acompañar a un reo, lo que sea. Bueno, muy bien, digamos, color local. Llega el denunciado, Garzón, y ante mis narices pasa a tomar el té con el juez. Y después entramos los dos. O sea, esto lo he vivido yo. Entonces, claro, que me hablen de corrupción judicial, pero si es que habría que echarlos a todos, como se decía, y con el carné en la boca empezar a examinarlos. Pero es una corrupción tal, lo de sistémica que dices, en el caso del Poder Judicial, adquiere caracteres hirientes. O sea, cualquier persona indefensa o simplemente un poco más indefensa que los Cebrián, Garzón, etcétera, es que va vendido, porque tienen copado el Poder Judicial absolutamente. Y ya con lo de Gallardón, el poder es total, porque la discrecionalidad de los partidos políticos a la hora de quitar y poner a los del Consejo del Poder Judicial, gobierno de los jueces, es absoluta. Es del 100%. Antes era el 60%.
Y además con el nuevo modelo, 80, Federico, han blindado más críticas políticas, porque como han participado en la elección de gente suya más partidos, pues hay más silencio político a la crítica de las decisiones judiciales. Recuerdo escuchándote aquellas palabras hace 30 años de López Aranguren, el filósofo, en referencia a la entonces Universidad Española, que era mucho mejor que la de ahora. Bueno, decía López Aranguren, no hay otra opción, hay que volarla. Pues fíjate. Pero, a continuación añadía, el problema es que la reconstruiremos igual. Bueno, porque son expresiones de lo que somos. La reconstruirán seguro los que lo que hubiera estaban reconstruido igual, porque también... Nosotros el domingo, porque somos como somos. El domingo en el diario ABC planteamos un debate sobre la situación de la Universidad Española y han reaccionado fatal los rectores. Los rectores, tenemos pues unas... no alcanzo a entender por qué. Sí, pues claro, la Universidad Española sigue teniendo un problema endogámico tremendo, no hay una oferta brutal de todo tipo de titulaciones y de universidades. Y ninguna sirve para nada. Facultades. Una ideología. Sin embargo, no se hace un esfuerzo. Además, aquí público. Eres catedrático y ya a continuación das 3 horas un día y no vuelves por allí. Te dedicas a cualquier otra cosa, menos salvo que tengas una posibilidad de ser rector o decano. Entonces te metes un poquito más. Te dedicas al botellón. Pero si no claro. no vuelven a la universidad. Tan pronto alcanzan la cátedra, como llegó a ministro, como el golf. Como el golf. Con San Canuto y el botellón del jueves, que el jueves cerraban la universidad porque había botellón. Dice, pero vamos a ver, ¿alguien se imagina en una universidad norteamericana, inglesa, alemana, que cierran el jueves por la tarde las clases porque hay botellón? O sea, eso solo sucede aquí. Bueno, y aquí eso además, sí, ganaba las elecciones, claro, pues todos los borrachos iban a votar. Y además carta blanca para los movimientos que son de su ideología, para que campen a sus anchas en la universidad y cierren la boca al que no piense como ellos. Eso es lo que hemos vivido en los últimos años. A ver. En un océano de corrupciones, como titula hoy Libertad Digital su editorial, dice que la corrupción es una lacra generalizada que afecta a muchísimas instituciones y a todos los partidos con alguna responsabilidad en el poder. Y bueno, la muestra también la vemos hoy en el diario El Mundo con esa segunda entrega de la trama manchega. Cuadrifolio hizo regalos a cargos de la Junta y a líderes del PSOE. En la agenda de Téllez, el empresario que favorecía a los socialistas, figuran el expresidente Barreda, su número 2, la señora Araujo y García Paje, el alcalde de Toledo y actual secretario de los socialistas en Castilla-La Mancha, como perceptores especiales. Los dividían normales y especiales, y de hecho en El Mundo se recoge, bueno, pues esa división que hacían. Los regalos, bueno, pues en función del tipo de persona que fueses, así recibías. Si eres un concejal, pues una cajica de vino. Bueno, una caja de Vega Sicilia no está nada mal. Eso no es vino. 2 gemelos Montblanc, una pluma Montblanc, un bolso de lujo que ya es un clásico eso también para las señoras. Para los empresarios, la clásica mariscada, ¿no? Que también es pero qué habitual. Anoche casi se pegan con el ácido úrico, el ácido úrico. Pasar una vaca. Anoche estaba Luis Herrero indignado porque la gente dijera, ¡ala, qué hortera la mariscada! No sé quién dijo, Somalo dijo, pero qué horterada, todo les da por la mariscada. Un respeto por el marisco. Casi hubo una guerra civil en defensa de la cigala. Y ahí estoy con Luis, Vamos. Pero ¿por qué? Bueno, yo respeto, ¿verdad? Ese ser marino, lo respeto. Yo soy de tierra marisquera. Pero que a todos les dé por lo mismo. A todos por lo mismo. Sin embargo, yo iba a decir, yo que soy de tierra marisquera y que conozco muy bien el mundo del percebe, de la langosta, del centollo, de la nécora, que tiene mucha mano de obra, etcétera, todo lo que os puedo contar del marisco, yo sin embargo me parece que el jamón de Jabú es mucho mejor. Bueno, mucho mejor, vamos, a mí no es incompatible. No es incompatible, pero vamos, yo recuerdo la foto célebre de Mercasevilla, de la corrupción de Mercasevilla, que no cabían los langostinos en la foto. Sí. O sea, no ya en la paellera, que no cabían en la foto. Necesitaba pues un desplegable, como los que hacen los periódicos deportivos, 0,4 al Bayern, y te hacen un desplegable, ¿no? Bueno, pues necesitabas un 0,7 para la mariscada. Estoy convencido de que un bocadillo de jamón es lo que les hubiera gustado a los de Izquierda Unida, pero claro, como estaban ascendiendo, no lo pueden confesar. El kit no cabía. Bueno, Barreda salía ayer, hoy le entrevistan también en el diario El Mundo, le preguntan que si conoce a Manuel Téllez, dice que se lo presentaron hace bastantes años, que fue la única vez que habló con él, no tengo relación ni de amistad ni de familiaridad con él, ni he invitado a la boda de mi hija.
ni le he invitado a la boda de mi hija. Tengo todos los respetos por él, pero solo le conozco de vista. Esto es lo que dice Barreda. ¿Cómo puedes tener respeto por alguien que solo conoces de vista? Si te da regalos especiales. No podemos estar ante un caso Gürtel del PSOE. Respuesta de Barreda, dice, ese es el deseo del Partido Popular. Trata de empatar con otro Gürtel y contrarrestar los efectos de esa trama de corrupción. Esto me parece abominable y lo peor que puede hacerse en democracia, la generalización de la corrupción, asegurando que todos somos iguales y todos los políticos somos una mierda. Esto es lo que dice Barreda hoy en el diario El Mundo. Sin llegar a la deyección, pero desde luego que todos son bastante iguales en cuanto llegan al poder. ¿Por qué? Pues porque el poder es impune en España. ¿Y por qué es impune? Porque no hay justicia independiente. Si es que volvemos siempre a lo mismo. Si está inventado, si la separación de poderes está inventada para algo. Y sobre todo la independencia judicial es esencial. No hay manera. Vamos a peor y a peor. Y esto no tiene arreglo. Y déjame que destaque hoy también, Federico, dos editoriales en El Mundo y en ABC sobre el apagón de las televisiones. En ABC dicen que el apagón es injusto e innecesario. El cese de las emisiones forzado por la inacción del gobierno supone una injusticia y una desalentadora indefensión. En la misma línea, El Mundo dice que el apagón supone un importante quebranto económico para las operadoras, que no hay duda, y que pierden dinero porque no rentabilizarán sus inversiones, porque dejan de disponer de una ventana desde la que conseguir publicidad o porque ya no obtendrán ingresos por el alquiler de la frecuencia. Bueno, como teniendo en cuenta que toda la publicidad es una chapuza infecta e ilegal perpetrada por Zapatero y consagrada por Rajoy, que impidió la publicidad en cadena, que permitía sobrevivir a las pequeñas cadenas, que todas tuvieron que cerrar o que vender, todas, sin excepción, las pequeñas, el Canal 10, el BO7, Libertad Digital, los problemas que tiene Intereconomía, etcétera, se basan en que prohibió la publicidad en cadena. A una cadena grande le da igual tener un segmento, que a lo mejor es el 2%, es el 1%, pero es un segmento concreto, y dice, bueno, pues vamos a vender coches de alta gama o de baja gama. Bueno, pues vamos a poner también ahí. Y te hacen la publicidad en cadena en las grandes y en las pequeñas. Si tú prohíbes eso, te has cargado las pequeñas. Sobre todo porque luego permiten la publicidad en cadena de las propias cadenas entre sí. O sea, es que Berlusconi tiene 8 cadenas y Lar tiene 8 cadenas. Ahora han cerrado 7, le quedarán 6. Y hacen la publicidad en cadena entre ellas. La misma que prohibieron para las pequeñas, que les permitía sobrevivir. Esa es la gran fechoría de Zapatero, consagrada por Mariano, que ha dejado un duopolio perfecto. A que no se quejan quitando toda la información de las europeas. Pues será una forma de quejarse. Esta empresa, diría Berlusconi, está indignada con este gobierno. No vamos a dar más información de Arias Cañete. ¿A que no? Hombre, pero si es un chollo el que tiene los dos, si tiene el 98% de la publicidad. En fin, vamos a hacer una pausa, recomendémoslo con aceite a Maleni. A Magdalena Álvarez. Sí, bueno, ya no sé si tiene remedio ya. Bueno, podría tenerlo, desde luego. Ella tendrá es que me da que va a tener paseos por los juzgados otra vez. Tendrá acceso a intervenciones más radicales, ¿no? Hombre, yo la intervención radical que se me ocurre es de orden judicial y sería más severa. Pero tampoco le vendría mal entonces con la CEL. Nos ayuda a retrasar los efectos del envejecimiento de una manera sencilla. Además, poco a poco, poquito a poco, como tiene que ser. A partir de los 35 años dejamos de producir colágeno y un sobrecito de estos al día lo que va a hacer es aportarnos ese colágeno que necesitamos. Lo podemos encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Muy bien, pues hacemos una pausa, volvemos con el tiempo, con la bolsa y los datos que nos empiezan a llegar, que ya, como ya anunció ayer el candidato del PP, Arias Cañete, por esta separación de poderes que hay típica. Pues ayer el candidato del PP anunció que tendríamos buenos datos de paro. Y no voy a dudar yo nunca de Arias Cañete, y ayer menos. Y por lo tanto hoy nos llega... haciendo una buena precampaña. Es que entre que es Papá Noel y que la otra parece la bruja piruja, que tiene mucha gracia personalmente. Que tiene gracia, y que Elena Valenciano ayuda mucho. La ha difuminado por completo. Sí, pero fíjate que ya se habla de un debate Arias Cañete, Elena Valenciano. Claro, y el debate, que me haría gracia, es con Vidal Cuadras. Eso sería un debate además muy divertido, porque los dos tienen mucho sentido del humor. Plutarco tiene un tratado sobre los enemigos
y una de las cosas que dice, nunca descartes que el enemigo pueda hacer algo por ti. Bueno, en el caso del PSOE hace mucho. En este caso. Valenciano cada día se supera. Está enorme. Está formidable. Enorme. Ha borrado a Willy Meyer. O sea, es que Izquierda Unida no tiene nada que hacer. El día hemos pensado, la vemos con lo de Femen. El día hemos pensado, se destapa ahí en un meeting de Miguel Arias y tenemos un disgusto. Qué larga se va a hacer la campaña al PSOE. Sí. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Wow, los que estén con la guía Repsol casi la pueden dejar. Porque ya les digo que como ayer, pero más. O sea, sol en todas partes, va a llover algo muy poquito. En Galicia, tal vez en norte de Castilla y León, pero no gran cosa. Y en el resto de España, sol, sol y sol. En Madrid nos vamos a ir a los 30-31 grados. La máxima, en principio, Granada, 33 grados. Y la mínima, pues como ayer, 6 grados, hoy en Burgos, Soria, Vitoria, en fin. Pelotón del Pasmo aguanta en sus posiciones, pero tampoco puede ir más allá. De manera que hoy es un día de verano. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol sabemos que la energía social mueve el mundo. Por eso, a través de Fundación Repsol, ponemos toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 700 proyectos sociales que estamos llevando a cabo. Si quieres conocer nuestros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social. Bueno, la verdad, Luis Fernando, es que la bolsa está aburridilla, porque incluso ayer subió un poco la prima y ha vuelto a bajar, bien está. Sí, ayer se mantuvo todo el día por debajo del 3%, pero cerró por encima del 3%. Esta mañana amanece de nuevo por debajo de ese nivel, están ahora mismo cotizando en el 2,92%, con una prima de riesgo de 152 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, y el IBEX 35 la verdad que sigue más o menos en los valores que lleva a los que nos tiene acostumbrados en las últimas semanas. En este momento sube un pelín, está anotándose un 0,36%, cotiza por encima de los 10.500 puntos, pero bueno, es una evolución abierto en los 10.400, es decir que en los niveles a los que nos tiene acostumbrados estos días. Bien, aunque nunca tienen una relación directa los datos económicos, sobre todo oficiales, pero en general, porque la bolsa tiene su propio ritmo, en general anticipa siempre movimientos, etcétera, pero ya tenemos los datos no solo del paro en abril, sino también de la seguridad social, que suele ser un indicio más interesante. Así es, en cuanto a los datos del paro, lo que tenemos es que en el último año se habría reducido, atención, en 304.000 personas el desempleo respecto al mes de abril. También es un importante retroceso en el número de parados, 111.000. Tenemos que recordar que el efecto estacional en este mes es muy importante porque la Semana Santa cayó en el mes de abril. Si miramos el dato desestacionalizado que nos ofrece el Ministerio de Empleo, el paro se habría reducido en abril respecto al mes anterior en 50.000 personas, es decir, la mitad de lo que nos dicen los datos oficiales. Y también, como dices, tenemos el dato de la Seguridad Social. Dice Empleo que la Seguridad Social ganó 133.000 afiliados en el mes de abril. En el dato interanual, si miramos el número de ocupados que había el año pasado en este mismo mes y este año, el crecimiento es aún mayor, es de 197.000, casi 200.000 afiliados más de un año respecto a otro. Es decir, eso sí, eso es un dato Esto importante. Es un dato muy importante, así es. Como bien dices, es un dato muy importante. Siempre no nos quitemos de la cabeza al mirar estos datos el efecto estacional, pero lo que es indudable es que los datos apuntan en la buena dirección. Bueno, hay que decir que eso sí es una cosa buena para todo el mundo, hasta por los medios de comunicación, porque uno de estos años se supone que levantará empezar a entrar la publicidad. Digo, eso esperamos. Y la gente volverá a comprar periódicos. Yo empiezo a pensar que se han convertido en una sola cosa, Larusconi. O sea, que Larusconi es un ser mítico que controla todas las cadenas de televisión. Empiezo a pensar que ponen los árbitros los árbitros del Barça, que los Teixeira Vitienes, Barceira, porque son del Barça. Teixeira Vitienes ya sabes que son de Santander, y uno de ellos trabaja en el diario Montañés, el pequeño. Bueno, siendo eso respetable, no lo es tanto su comportamiento en los terrenos de juego. Los dos peores árbitros de España les dan los dos partidos clave, el Atleti y el Barça.
Si es que hablamos de la corrupción en el mundo político, pero la corrupción en el mundo deportivo es bestial. Bueno, bestial. Si es que es no quiero vincularla Messi, directamente, Messi, pero hombre, ¿cómo no vas a...? Pero hombre, con el este Barça, caso, que es mucho más que un club, es el hombre. Ministerio de Asuntos Exteriores del separatismo catalán, ayer publicó, confesó... Como decía un secretario de Estado, es marca España, acuérdate, en aquel famoso artículo. Distinguido... Cardenal. Sí, no me hagas maldecir. El Bolsonoy que tiene Mariano, que aprovechando que eres paisano podía decir que lo despida. El Barça, que ya el Barça está... Que es ese donde vas con la camiseta blanca y te echan del campo. Que te echan del campo, que solo por eso habría que cerrar un campo, porque si no puedes ir con la camiseta de otro club. Es una discriminación. Oye, por supuesto. Pero ayer comentaba La Vanguardia, mejor dicho, admitía La Vanguardia, que Messi va a tener que pagar 41 millones a Hacienda. 41. Entonces mucho gana, Messi. Oye, es que es un poquito de pasta pero eso, ¿no? Ya verás cuando lleguemos a Neymar Senior y Junior. Hoy amplía esa información La Vanguardia y lo lleva a su portada con Casillas, con fotografía, incluso Casillas paga 2 millones a Hacienda, la inspección amplía a otras estrellas del fútbol como Xavi Alonso y David Villa. De 41 a 2 millones, pero lo de ayer era un desfalco monumental. Esto es que Hacienda, como viene haciendo en estos 2 últimos años con el malvado Montoro, recalifica las desgravaciones. Lo de Casillas son 2 millones y para mí que es la multa porque le ha salido un niño tan guapo que eso Montoro no lo puede tolerar. Dice, es intolerable. O sea, encima de rico, joven, famoso, tienen un niño que no es que sea un anuncio, es que parece un largometraje. O sea, hablabais de la camiseta blanca del aficionado, que echaron. Pero es que ahora los del Barça se han hecho muy españoles porque llevan todos la camiseta con los colores de la bandera española, rojo y amarilla. No, solo de la enseña de la bandera. No, de la bandera española. Yo es que yo identifiqué que era la bandera española, ¿no? Bueno, total, que vamos a ver cómo evoluciona la bolsa. Hasta aquí. Bueno, ¿y esto qué es, Vanessa? Pues que hoy arranca en Salamanca, Federico, el 10º Congreso de Novela y Cine Negro, el más importante para el estudio de este género. El encuentro va a contar además con las intervenciones de cineastas como José Luis García o Alberto Rodríguez, y la cita va a terminar el día 9 con la ponencia de Francisco Pérez Avellán, que hablará de Prim, una conspiración, se titula, que dura 142 años. Además, se van a organizar otras actividades muy interesantes. Por ejemplo, mañana a las 7 de la tarde dará comienzo la Ruta Literaria, un recorrido que nos trasladará a la Salamanca de finales del siglo XV, en el que los participantes tendrán que encontrar el manuscrito de piedra a través de los escenarios que aparecen en la obra homónima de Luis García Jambrina, una obra que gira, por cierto, en torno a la figura de Fernando de Rojas. Escribe la Celestina para que luego te pongan de detective. O sea, la vida en España es muy dura, ¿eh? Sí, y encima como Jambrina se lo sabe, pues claro... Es que al final nunca sabes el pasado, nunca sabes lo que te depara el pasado, ¿no? Yo me niego. Desde que han hecho ya a Poe, lo han convertido en detective. Pero hombre, si estaba todo el día borracho, ¿cómo iba a investigar nada? O sea, tenía 2 o 3 horas de lucidez, escribía cuentos maravillosos y terroríficos, pero hombre, detective que exige paciencia, constancia, beber café, ir a hacer poco pis, en fin, lo que todo el mundo sabe de detective. Bueno, pues ahora detective. Pero claro, llega un catedrático que se sabe la vida de Fernando de Rojas, te pone a investigar. Yo empecé el libro y lo dejé. Digo, no, yo con la Celestina tengo bastante, o sea, no me estropeé. Es que el día que hemos pensado, Lazarillo es el fundador de la Guardia Civil. Claro, por eso te digo. Una vez reconvertido al bien y tal y cual, ¿no? Las vueltas que da el pasado. Por eso es lo que digo yo, que nunca sabes las sorpresas que te depara el pasado, ¿no? Bueno, en @lamanada de CJL muchos comentarios sobre los casos de corrupción que estamos conociendo. Misca dice que hay que investigar ese desvío del 30% en el global de la obra. Chechu dice que menos mal que no tenemos en España una obra como el Canal de Panamá. Bueno, que no se hace en España, porque el Canal de Panamá hay que... Pero si todos lo sabes,
canales... Pues menudos canales hemos hecho. Y Araceli, que dicen los políticos, en respuesta al comentario de Barreda, los políticos no serán una mierda, pero sí son unos trepas, no tienen preparación y son unos corruptos, es lo que dice nuestra oyente Araceli. Y entre las noticias más tuiteadas, las declaraciones de Zapatero, o lo que le dijo Zapatero a César Antonio Molina cuando le destituyó y que hoy una chica se recuerda en el diario El País. Necesito glamour. Necesito una chica joven y más glamour, y tú eres muy austero, ¿no? Bueno, lo de austero yo creo que es una versión de César. Ese era el criterio con el que Zapatero formaba el gobierno, es rigurosamente cierto. Sí, lo que yo no sé es cuál fue el criterio con el que nombró a César Antonio Molina. Pues porque claro, a mí esta mañana comentábamos la noticia, dice, bueno, yo le agradezco mucho la oportunidad, pues sí, a mí que no me la agradezca tal, porque le ha metido una puñalada que lo ha dejado seco, salvo que luego piensas, dice, pero vamos a ver, el mismo cerebro descerebrado es el que te nombró a ti. O sea, bueno, dice, cuando escuché, se me cayó el mundo encima cuando escuché lo de la austeridad. Para mí es una virtud esencial en política. Me pareció escandaloso y me causó una duda que este libro me ha ayudado a superar. Él habla de la publicación de este libro que incluso dice que es como un libro terapéutico, ¿no? Para él, para superar lo que el trauma que le causó, ¿cómo le echó Zapatero? Fíjate. Bueno, Zapatero ha sido la frivolidad. Es que él estaba en Egipto. Él estaba en Egipto en una exposición que ponía en marcha el Ministerio de Cultura con la embajada allí. Y lo llamaron urgentemente y le pusieron un avión militar. Es que fue como una... Dice, vente a toda prisa, tuvo que dejar todo, se vino en un avión militar de las Fuerzas Armadas, aéreas españolas, vino aquí y lo cesó. Entonces, evidentemente, hombre, hay que reconocer que por lo militar, eso, de todos Franco lo hacía con un motorista. Por eso, es que además utilizar el ejército del aire para eso, qué gasto más absurdo. Yo le tengo debilidad, sobre todo por las antologías de Cunqueiro. Los 5 tomos que tiene Tusquets, que yo creo que hemos leído la familia, tú y yo y pocos más. Pero la familia de Cunqueiro es muy especialita. También, ¿no? Bueno, aparte de la familia de Cunqueiro, pero... Es que los falangistas que bien escribían las cosas como la verdad es que sí. Cunqueiro era genial, aparte que era genial, era después muy imaginativo. Y decía un viejo periodista, Borobó, que decía, qué pena que Cunqueiro no hubiese escrito sus memorias. Decía que de ser sinceras sería una de las mejores páginas de la picaresca española. Sí, pero eso nunca se lo quiso permitir, porque quería sobrevivir. Buen criterio. Yo nunca he visto sacar más agua de un pozo seco que Cunqueiro escribiendo de la tierra Cha. Porque claro, la tierra Cha es la tierra de Fraga, la tierra dura, es una tierra... Pero es la tierra de la que sale Fraga, de la que sale Rouco Varela, de la que sale Darío Villanueva, el académico, y en fin, es una... Oye, es una tierra Teruel es más agreste y salimos de ellos competeados. Sí, es cierto. Pero lo que tiene mérito es que de verdad que aquello, yo he estado en Villalba. Digamos que no es Aranjuez. O sea, no son los jardines de Aranjuez, dígase lo que se diga. Y en invierno pues Cunqueiro menos. Te lo va contando y al final dices, qué maravilla, qué suerte ha tenido este tío de estar pasando un invierno horroroso en aquel lugar. Porque tiene el don de contar, y además de contar el paisaje, que es lo más difícil del mundo. Es un escritor genial. A mí lo que más me gusta más son los artículos. Ya las novelas, las crónicas del Sochante, ¿qué tal? Eso algo menos. Pero los artículos son maravillosos. Y además era personaje. En gallego y en español. Él era literatura, él era un personaje. Y era poeta también, además era poeta. Era muy bueno. En fin, creo que estamos a favor de Cunqueiro. Hombre, es que cuando se habla del realismo mágico, que el realismo mágico lo inventa en realidad Cunqueiro, que tenía una capacidad para inventarse cosas. Y Fernández Flórez. Y Venceslao Fernández Flórez también, con el Bosque Animado, ¿no? Claro. Que lo tenía al ladito de casa, dicho sea de paso, donde se inspiró la famosa fraga de Cecebre, estaba a 500 metros de su casa de verano. ¿Ves? Sin tener ni Macondo ni Maconda. Sí, señor. Y se lo imaginaba todo. Bueno,
siguen llegando mensajes. Sí, siguen llegando mensajes y las primeras reacciones del presidente del gobierno de Mariano Rajoy a las cifras del paro que acabamos de conocer, le están entrevistando en estos momentos en la cadena SER. Acaba de enterarse también, supongo. ¿En qué cadena? En la cadena SER. No me lo puedo creer. Dice Rajoy que no se puede ser un optimista absurdo, pero tampoco un cenizo. Le han preguntado por las previsiones que está lanzando el gobierno y, bueno, a raíz de esos datos que conocemos. Eso de cenizo, ¿no? ¿Por quién lo dirá? Bueno, por Cebrián, no sé. En fin, yo es que estoy atónito. O sea, la idea de que Cebrián sea el numen director de este gobierno, en fin, esto va a acabar muy mal, eso seguro. Bueno, pero Cebrián siempre ha estado con el poder, con don Francisco, con don Mariano, sí, y en medio... Pero ha habido poderes, por ejemplo, Aznar, que procuró mantenerse durante cierto tiempo a cierta distancia de Cebrián, porque es que Cebrián te mata, es la naturaleza del escorpión. No es que sea malo, es que es un escorpión. Bueno, pues ya, no. Pero en esa operación de preparar la siguiente legislatura con una gran coalición que sea capaz de llevar a cabo los grandes ajustes que lo va a exigir Bruselas, pues están ahí en equilibrios que pueden acabar de cualquier manera. Eso, por tu parte, tiene un punto de imaginación. Te lo digo porque él piensa otra cosa, que también puede ser tener un punto de imaginación, pero vamos, no. Él no está pensando. ¿Él en este caso quién es? Mariano Rajoy. Él no está pensando necesariamente en la coalición. Oye, no, pero tiene que jugar con escenarios. Y el carácter románico que ha adquirido la cara de Mariano Rajoy cuando se pone al lado del apóstol. Claro, yo hace años dije en broma. Él estudió Derecho en Santiago y junto con Romay fue de los mejores expedientes de aquella facultad. No, sí, de buen estudiante y tal, pero la cara casi bizantina que tiene, ya no es que sea un románico, es que le faltan le pone las gafas al apóstol y sale el abuelo de Mariano, o sea, es que es idéntico, con la misma cara de pasmo ante el devenir del universo, o sea, es una... sorprendente. Pues ahí tienes al apóstol desde el siglo XII. Él no, el apóstol está perfectamente. Por él no pasan los años. Ya no dan los croques ahí en la puerta. Hay un problema con que se ha ido deteriorando en el Pórtico de la Gloria, entonces lo estaban rehabilitando. Hay mucho cabezón por ahí. Estaban prohibiendo el dar los croques porque se deteriora la piedra, claro. Tantos siglos dándole allí con la cabeza, pues la columnata se... Pasó con el Pilar de Zaragoza con los besos. Que iban a darle un besico al Pilar, pero claro, se fue horadando la piedra y claro, tenía que haber un infantico del Pilar con un pañuelo, pero quieras que no, aquello muy higiénico no era. No, entonces le dieron la vuelta al Pilar, que me pareció muy bien hecho, pero alteraron uno de los fundamentos de mi fe, que es que el Pilar de Zaragoza llegaba hasta el centro de la tierra. Nos lo había dicho el cura de mi pueblo y yo no tengo... Es más, sigo sin tener dudas de que aquel cura dijo la verdad. Y aquello darle la vuelta sería un arte diabólica, no sé qué haría, algún arzobispo morcillo, no sé quién sería. Pero claro, llegaba al centro de la Tierra y eso era un fundamento teológico, geológico, indiscutible. Higiénicamente ha mejorado mucho el Pilar, sin ninguna duda. Pero la Tierra está revuelta del todo. Era una cavidad, no muy tal. Pero claro, es que el ser humano tiende a deteriorar lo que toca, y eso era besos, calcula golpes. Claro, yo pensé lo que digo, como al japonés le ha dado un golpe ahí, el japonés lo mismo se lo devuelve y no se estropea a Mariano. Un uchimata la hemos liado. Al Pilar iba gente muy civilizada, tú piensas que a Compostela pues venían desde las hordas del norte de Europa. Sí, es verdad. Polacos, hasta rusos y tal, y cuando llegaban allí se lavaban en Lavacolla, para lavarse sus partes, pero aún así la catedral olía fatal, de ahí el famoso botafumeiro gigantesco, porque porque claro, el incensario así con un poquito de incienso eso no bastaba. Y claro, le pegaban unos golpes con la cabeza a la columna. Dice que hemos llegado, ¡bom! Y claro, aquello era tremendo. No, en el Pilar lo que hacían era, cuando hacíamos la primera comunión, nos pasaban por el manto. Que era una cosa, ibas allí al Pilar y te decían que Dios te haga un santico. Conmigo no lo consiguieron, pero creo que hay algún caso. Hay otro santuario que está en mi pueblo, que es San Andrés de Teixido, que sabes que era un clásico. Claro, San Andrés es que tuvo una crisis y entonces estaba allí en la costa aquella tan agreste y tan dura, y Dios le dijo: tú no te preocupes, quédate aquí, cristianiza esto, que bastante que te haré un monasterio, te haré un santuario al que tiene que venir, el que no venga de vivo vendrá de muerto. Por eso se dice: San Andrés de Teixido va de muerto el que no fue de vivo. Desde ahí viene la historia. O sea, que es mucho más importante que Santiago. Claro, de hecho, a los que van a San Andrés les llaman romeiros, es decir, romeros, como los que iban a Roma.
Qué cosas se aprenden, ¿verdad? Bueno, ¿y los oyentes por dónde van, Maite? Bueno, pues opinan de la corrupción y se quejan de que muchas veces se dice que los políticos cobran poco, pero que viendo tantos casos de corrupción se comprueba que se lo pueden estar llevando los sobresueldos, por otra parte. También opinan sobre las elecciones europeas y hoy hay quien dice que antes pensaba no acudir a votar y después de que el PP haya designado a Arias Cañete ya se lo está pensando para votar por Arias Cañete. Lo de Arias Cañete está funcionando, Sí. Hombre, es que hay un candidato. Quiero decir que además que hasta ahora no había ningún tipo de discurso. Luego te podrá gustar o no lo que dice, pero que este hombre ha entrado con fuerza. Pero hay que decir una cosa a favor clara. Dice titulares y mediáticamente se ha comido por las patas a Elena Valenciano y la ha dejado a las piernas. En dos días de pre-campaña. Bueno, ya. Y yo querría ver a Vidal Cuadras en igualdad de condiciones. Claro. Pero de lucha entre PSOE y PP, el candidato del PP se ha comido a Elena, pero en pre-campaña se la ha comido. Y lo decía Florentino, dice, la campaña para el PSOE se le va a hacer eterna. Pero eterna. Es que Miguel Arias es un ministro de Aznar. Elena Valenciano es una ministra de ZP. No llegó a ser ministra. No, pero que podría ser perfectamente. De la generación, sí. Pero si es que además lo ves y es una diferencia pues como Leire Pajín y Romay. O sea, pues no, son otras cosas. Lo único que le puede pasar al PP o al candidato del PP es que se vean tan sobrados en la distancia política que preparen un debate y si con ese toque de soberbia se equivoquen. Sí, hay un debate. No sería la primera vez. Hay un debate el día 13, ¿no? Pues ese es el tema. Yo lo que creo es que hay una buena ventaja para Vox. Y es que la victoria del PP está tan clara que se puede votar a Vox o a Ciudadanos, que en Cataluña sobre todo es lo que se va a votar, la gente que quiere castigar al PP sin ayudar al PSOE. Yo creo que en ese sentido lo de Arias Cañete, que esté tan sobrado, no le va mal a los partidos pequeños, porque el voto de castigo sabes que no va a castigar demasiado al favorito. Hombre, el voto de Vox es un voto de gente con una ideología del PP que está enfadada con el PP. Y no lo va a cambiar, diga lo que diga Arias Cañete. Sí, Cañete puede tirar temas hacia el centro derecha, pero esto de que te aparezcan las encuestas de que Izquierda Unida puede estar en Madrid, cuidado, que esto la gente se asusta con facilidad. Y dada la tradición, ya veremos municipales y autonómicas. Eso queda todavía mucho por recorrer. Pero para la gente es lo mismo. No sé yo. ¿Sí? ¿Tú crees? Totalmente. Yo lo tengo en casa todos los días el mismo follón, en fin. No, es que hay gente que no, que viene Tomás Gómez. O sea, no dicen, es que en Europa, no, es que están aquí, que es que está ahí Tomás Gómez. O sea, y ante eso, pues eso. El mal menor, ¿no? Es como las Femen de la derecha, o sea, parece, Esperanza vuelve. Y este es el argumento que los sociólogos del PP te repiten todos los días. Sí. O sea, hay ruido mientras las elecciones están lejos. Según se acerca el día de la elección, aparece Tomás Gómez, aparece Valenciano, aparece la amenaza inminente y dejas a un lado muchísimas cosas. Eso pasó en Francia durante mucho tiempo hasta que finalmente en el 80 llegó Mitterrand, pero durante casi 20 años en Francia parece que viene la izquierda y cuando llegaba a la izquierda iban los franceses y votaban a la derecha. Bueno, vamos a hacer una pausa. Bueno, en Italia pasó siempre y no llegó a pasar nunca el sorpaso célebre del hicieron un pentapartito. Nunca. Sí, llegaron al penta, pero la alternativa, que era el Partido Comunista, la democracia cristiana, al final, después de 40 años, no se produjo nunca. O sea que en Italia está más amarrado aquello. Sí. Es otra cosa y no ejemplar. No precisamente. Bueno, empezamos por como diría Pepiño, la corrupción. Pues sí, porque los oyentes también lo que critican es que al final ningún político nunca, por mucho que se sepa sobre la corrupción, entra en la cárcel. Ya está bien de decir que los políticos cobran poco, porque cuando se destapan estos casos de corrupción es que se lo están llevando crudo. El dinero no lo devuelve nadie y ya está bien porque nos están exprimiendo como limones. No estamos en un Estado de Derecho, estamos en un Estado que sobre el papel es de derecho, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque los que dirigen, los que controlan, etcétera, etcétera, se escapan de las leyes, hacen leyes a la medida para ellos mismos y sus amigos, se incumplen sentencias. Esto es el famoso bipartidismo. Los dos partidos, yo me lo guiso, yo me lo como. Los sociatas son más aficionados a meter la mano en el cajón, pero el PP va detrás y lo tapa o lo hace también. De toda Andalucía, Chávez, Griñán, los ERES, los sindicatos y todo eso, ¿cómo es que está solamente en la cárcel Bárcenas? Yo querría
levantar un poquito la moral y recordar que ni muchísimo menos todos los políticos son corruptos. Lo que sí son, porque no hay dinero para todos los políticos. Lo que sí son, y esta es una responsabilidad que hay que echarse en cara todos los días, es que siendo consciente de lo que pasa en sus partidos, no hacen lo que tienen que hacer para evitarlo. Gente que mete la mano, la hay. Y la hay el partido y los que intervienen en la operación. Y esos son responsables y no debemos generalizar. Lo que sí que tenemos que culpar es a todos los demás que no meten mano el dejar hacer, el no denunciar en su partido lo que está ocurriendo. Porque entonces se convierten en cómplices y nos meten a todos en un lío espantoso. Pero es que hay un episodio a añadir en tu reflexión, que llevas toda la razón y estoy totalmente de acuerdo, es lo gratis que le sale al que mete la mano. No porque sus compañeros no lo denuncien, sino porque luego le sale gratis porque ha repartido. Claro, porque judicialmente hay dos fases. Bárcenas es la excepción, no es la regla. Lo vamos a ver en el caso, ojalá me equivoque, de los cursos de formación. Un pufo que vamos a revisar, 2.000 millones de adjudicaciones. Todos los cursos de formación son un pufo. Y estamos en una fase que es la fase mediática. Sí. Y eso sí, te pone colorado al político, tal, y luego eso se va diluyendo en la fase judicial porque va a un juzgado, a otro juzgado, y al final, al que se lo ha llevado, le sale medio gratis haberse lo llevado. No hay un castigo para el corrupto en España, claro y ese es uno de los grandes metástasis del problema. Que digamos que el Estado de Derecho tenía que tener de coacción positiva. Es decir, que saber que hay una ley que es y que si el peso de la ley cae encima de ti, pues te vas a la cárcel, claro. Pagas, devuelves el dinero. Eso es cierto que no pasa. Luis Roldán, 20 años o algo más, nadie sabe nada de su Ayer fortuna. Se cumplía, me parece, el 20º aniversario exacto de la aparición, para mí que era, estoy convencido, que fue María Teresa Fernández de la Vega la que iba disfrazada de Capitán Can. Lo de los papeles y de Laos. No era Laos, que qué episodio, Elche. Viéndola a la distancia. O sea, aquella vegetación no es de Laos. Fijaros, eso era el huerto del cura de Elche y era María Teresa Fernández de la Vega, porque además se veía una cosita escuálida con un bigote que parecía postizo y una gorra. Pues, Capitán Can, viéndolo en perspectiva, no era ni Sargento Pep. Ahora en perspectiva dices, si no huye, ¿qué hubiera pasado con Roldán? ¿Hubiera acabado en la cárcel? Pues viendo cómo están evolucionando las cosas, a lo mejor no. Perdona. A lo mejor. Hubo un caso que conviene recordar porque es el único. El ministro del Interior, cuando Roldán se escapó, evidentemente porque alguna connivencia había tenido en su ministerio para escaparse, pilló y dimitió. Pero dimitió como se dimite. Sí. Es decir, dimitió Adiós. Y se fue a su casa. No dijo, he puesto mi cargo a disposición y tal. No, dimitió y se fue a Valencia. O sea, que es lo que hace un ministro que quiere de verdad dimitir y que por vergüenza hizo. Y debo decir que es lo más honorable que se hizo en el gobierno de Felipe González, junto con la dispersión de etarras que hizo Enrique Mújica. Que me parecen los dos momentos mejores de los gobiernos de Felipe González, que anda que no tuvieron peores. No, su tío fue un señor. Pero hay otro elemento añadido a esa historia. Yo es que Roldán empezó siendo la mano derecha de Sainz de Baranda, que fue un alcalde que llegó con cáncer, que no podía y que el PSOE lo presentó sabiendo que no iba a mandar, y pusieron a este tío. Lo primero que hace este tío, Roldán, es montar una especie de enorme matadero y meter a 100 tíos que hace de la UGT. Con lo cual se hace con una guardia de corps brutal. Zaragoza fue suya durante años. De ahí pasó a delegado del gobierno en Navarra. Y de ahí ya desembocó en la Guardia Civil, donde se llevó... Te voy a decir una cosa, y perdóname. Si Luis Roldán no levanta aquello del caso Ucifa, de los guardias pagando con la droga y tal, y hubiera seguido haciendo lo mismo, porque se sabía políticamente lo que estaba haciendo, porque no era el único que lo hacía. Mira, perdona, yo recuerdo que se metió con coroneles y con generales y le bailaron y levantaron la silla. Y las señoras. También, o sea, como el caso Juan Guerra, la ex, tal. Yo recuerdo, murió la pobre, Federico, que decía 20 años lavándole los calzoncillos y se me ha ido con una psicóloga. Decía, quiero decir que ahora es rusa. Sí. Contaba Antonio Rubio el fin de semana que era la nueva Orensana. Orensana, sí.
Fíjate, una psicóloga de entidad. Que había participado, había sido muy popular porque había participado en el 1, 2, 3 con su hermano o algo así, y habían ganado un coche de la época aquella. ¿Te acuerdas cuando Mayra Gómez Ken, cuando salías con el coche es que habías llevado el premio máximo? Pues sí. La chica esta que había estudiado psicología o... Pues la primera señora, la legítima, lo llevaba muy mal. Sí. Le decía, esa psicóloga, decía, y tal. Murió la pobre. La de Juan Guerra... Siempre aparece cuando la legítima se siente agraviada y que luego hay otra que después de haber trabajado y tal se lleva la cosecha, suele ser una venganza implacable. Pero aquello se juntó todo. Estaba también el caso y la Cipa, portada de Interview, la portada de Interview, el tío con una tortuga y una tortuga de sable y un polvo sospechosamente blanco en un puticlub de Zaragoza que ni en Beirut. Pero yo recuerdo que cuando Sainz de Baranda se contaba que Sainz de Baranda le había dicho a Barrio Nuevo, ahí te mando a Roldán, que es el hombre que necesitas. Como diciendo, Sainz de Baranda sabía el perfil del personaje. Pues fíjate, curiosamente, jugaba a ser ministro del Interior. Acuérdate que peleaba a palos con Vera, con Rafael, claro. Eso es la clave, es Vera Roldán. Pero sin embargo, Barrio Nuevo no es un tío de pasta. No. O sea, Barrio Nuevo tendrá otras cosas, pero no es un tipo, es un tío decente en los asuntos económicos. Nunca ha tenido ningún. No, su indecencia fue por otro sitio. No, fue pero por la inmoralidad la indecencia, de la complicidad o sea, así como Vera. Tuvo un suegro que de pronto era multimillonario, estas cosas, con una ferretería de 3 metros, tenía para unas fincas estupendas. Barrio Nuevo, pasa una vaca, ya sabes, las fincas son pasa una vaca. Siendo verdad que Roldán acabó en la cárcel, no acabó en una cárcel normal. ¿Qué va, no, hombre? Estaba en una cárcel de señoras, por una parte, que es una cosa muy significativa. Oye, con una psicóloga de Orense, pues claro, y por otro lado, estaba en un módulo especial para testigos protegidos con patio propio. Él no se mezcló nunca con las presas en este caso. El argumento era, hombre, alguien que ha sido director general de la Guardia Civil va a tener muy complicado convivir con. Eso es muy discutible. En cualquier caso, depende. Depende. Puede ser el más popular del módulo. En el patio depende. Bueno, vamos. Sin ningún lugar. En cualquier caso, Mario Conde lo fue. Exacto, ¿Cómo? por ejemplo. Pero si llevaba el economato. Que tiene gracia. Tiene gracia. Y podríamos... pero ese Bárcenas Bárcenas creo que está deprimido y está recluido en la celda. Pero todavía, dale tiempo. Bueno, los oyentes, como decíamos antes... Resiste, Luis. Opinan sobre las elecciones europeas y aquellos que dicen que no van a votar a Arias Cañete no lo hacen porque les disguste el candidato, sino porque le siguen asociando con Mariano Rajoy. Yo, por ejemplo, no pensaba votar, pero a Cañete le pienso votar. Mi hijo también y mucha gente. ¿Ustedes creen que Arias Cañete va por libre sin el consentimiento de Mariano? No. Esto es una maniobra para recuperar los votos del Partido Popular. Luego ya se encargará Mariano Rajoy de volver a poner las cosas donde él quiera ponerlas. Que este señor Arias Cañete será muy, muy bueno, pero es de Rajoy. Y yo, todo lo que se acerque a él, no pienso hacer nada. O sea que yo votaré a Vox. Yo votaré a Vox porque se ha llevado los valores del PP. Y el actual PP se ha quedado con la marca y los dineros. Yo no los votaré jamás ya. Bueno, pues vamos a ir viendo, porque ahí va a haber un movimiento, como estamos hablando de unas decenas de miles de votos, ahí se va a dirimir, y aun la victoria del PP, que se ve venir clara, pero claro, no es lo mismo ganar en solitario que ganar y que te hayan salido un diputado, 2 de Ciudadanos, un diputado de Vox, 4 de UPyD o 5, que UPyD siempre saca alguno más de lo que dan las encuestas, los de Izquierda Unida... Bueno, ahí Ciudadanos y Vox deberían recordar, si pueden, porque no tienen mucho acceso a los medios, que este señor va de número 1, pero no va al Parlamento. ¿Qué va? O sea, que la persona que va a defender al Partido Popular va a ser otro, y recordar quién es el otro para que se haga una idea de quién están votando. Florentino, ¿tú crees que el 99% de los que van a votar saben la diferencia entre el Consejo, el Parlamento, y que cuando dice Sosa Wagner, que es un tipo muy formal, es muy buen tipo, buen candidato, no, candidato es muy malo, pero es un tipo de primera. Yo si no tuviera otra opción, podría votarlo, pero después del himno nacional, a Rosa Díez la tengo castigada una temporada. Pero la cuestión de fondo es que él dice,
hay que acabar con el poder de los ministros y presidentes, los presidentes de la República o primeros ministros. No puede ser que el jefe del Estado luego deshagan las tal. Digo, pero vamos a ver, Sosa Wagner, ¿tú crees que la gente sabe lo que es el Consejo de Europa? No lo sabe nadie. Es más, si él que lo sabe está en contra, calcula lo claro que lo va a tener el resto. A todos los elementos se debate a final de elecciones. Habrá que ver cuánto tarda el PSOE, si se confirmaran un poco las tendencias que marcan ahora las encuestas, en abrir la caja a los truenos, y cuánto tardan en asomar la cabeza a los que quieren suceder a Rubalcaba. Están todos esperando. 48 horas, 72 horas. Exactamente, están todos esperando al resultado de las europeas. Si el resultado es lo que parece que va a ser, vamos... Creo que Madina ya reservaba una sala para dar una rueda de prensa el 26. Chacón, Pachi, todo, y alguna sorpresa que habrá, acordaros, de última hora, de alguno que va a aparecer, sobre todo del área andaluza. Sí. Y claro, como tienen el precedente de Zapatero, porque cuando aparece Zapatero... puede ganar. Y sobre todo cuando aparece Zapatero, nadie pensaba que Zapatero, frente a Bono o frente a Matilde Fernández, y que a apoyaba a Guerra, iba a ganar. Es que los 4 que había... El peor, con mucha diferencia, era Zapatero. Bueno, nos vamos al Corte Inglés, ¿sí? ¿Te parece? Sí. Pues a ver, Elia, ¿qué nos traes? Pues la Operación Mayo. La Operación Mayo, que no solo en la moda, sino que el hogar también lo podemos renovar, y tenemos, bueno, pues todo lo necesario, homenaje para la cocina, para el descanso también, textiles, cocina, baño, en fin, todo lo necesario, y además con la máxima calidad. Mira, las sartenes de acero esmaltado, un juego de 3 sartenes, 15,99, y luego una vajilla de 19 piezas Orión, 19,99. Así que bueno, podemos comprar los mejores artículos para el hogar y ahorrando muchísimo. Secretos de belleza en el Corte Inglés hasta el 18 de mayo, un 20% de bonificación en cosmética, maquillaje, cuidado personal, dermocosmética de parafarmacia, y hasta el 25 de mayo pues lo puedes canjear en los mismos departamentos. Pues bien, esta es una de las grandes ventajas del Corte Inglés. Si no te convence, lo devuelves. Y recuperas tu dinero. Que es un barbarismo que se ha impuesto y es indestructible. Lo descambias. Sí, hombre, es horrible. Que lo cambio. Sí, sí, que es cosa más fea. Sí, ¿no? sí, ya, se lo cambio, pero lo descambio. Ajá. Yo pensé que eso tendría... Se deteriora mucho el idioma. Eso empezó en Miami. Empezó en Miami, el descambio. Y no hay manera de quitarlo. Es decir, hay que rendirse. Descambiar es cambiar algo en unos almacenes. O sea, es... Y no tiene solución. La gente le gusta. Esa batalla el me parece que no la vas a ganar. Le gusta el concepto, no le tuerzas el aparejo, porque el burro va por donde va a ir y va a ir. ¿Para qué vas a discutir? En fin. Así es, si no te gusta algo dices, bueno, pues lo descambias. Exactamente. Bueno, pues lo cambias. Pues sí. Lo cambias. Sí, no cedamos terreno, Federico, no cedamos terreno. Yo lo cambio, hay que cambiarlo. Ya verás cuando llegue da por perdida la batalla también tu de la Academia de la Lengua. Aquí eliminará la palabra inmediata. Bueno, te puede vender el abecedario. O sea. En fin, ¿y sigues en Seguimos Facebook? En Facebook, sí. Bien. Bueno, noticias ahora en unos minutitos y luego Crónica Rosa, Federico. Sabes que Valérie Trierweiler está ya negociando su vuelta a la televisión francesa. Sí, pero a cambio de no publicar sus memorias. No va a publicar ya Julie Gallet ya ha dicho que eso se acabó, que reemprende su modestísima carrera profesional como personaje de segunda en las películas francesas de tercera, pero bueno, en fin, ¿para qué vamos a decir otra cosa? La chica, sí, bien, pero no. Pero Valérie, que es una tigresa en condiciones... Sí, la Rottweiler, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Hay un biotipo, la señora de Strauss-Kahn, que era igual. Fiera, pero más elegante. O sea, era contundente, pero no era tan aviesa. Sí, no, hombre, Valérie es impresionante. Anne Sinclair, aparte era de una belleza tan impresionante. ¿A ti te parece más guapa Anne Sinclair que Valérie? A mí sí. Anne Sinclair, con 35 o 40 años, dirigiendo los informativos... pues ha envejecido fatal, ¿eh? Bueno, es que... Sí, es verdad. Es que eligió mal. Digamos mira, que el hombre ese matrimonio fue muy difícil, ¿eh? Sí, es muy difícil. O sea, tener que salir haciendo una rueda de prensa en Nueva York diciendo que tu marido no ha violado a la camarera, sabiendo que es mentira, además... Es difícil. Los ojos verdes de Anne Sinclair dirigiendo un telediario eran impresionantes. Y de una inteligencia, de una finura...
Bueno, y no se notaba la mala uva. Sí, pero a la hora del vicio, ¿Cómo lo explica Florentino? No, y además, de verdad que me está dejando fascinado. Se fijaba mucho en las noticias que contaba. Sí, totalmente. Creo que le quitaba el volumen de la televisión. ¿Qué quieres? Que te hable de cómo estaba el Roquefort. En España no hay una tradición de periodistas así, ¿no? Que además terminen con políticos como Strauss-Kahn o como Hollande. Yo creo que... No ha habido, es verdad. Como mucho será Carbonell y Casillas, pero vamos, un tema menor, nada. Aparte han producido esa criatura excepcional, o sea... Bueno, sí, Leticia está diciendo Maite, claro. Ah, claro, ¿verdad? Sí, es verdad. Claro, sí, aparte es la presentadora más guapa que ha habido en un telediario. O sea, nadie te podía engañar mejor que Leticia. Impresionante. No, y cómo lo hacía. Muy buena. O sea, es que era tan buena, hasta en el Plus o como se llamaba. Yo recuerdo el primer día que la vi en televisión. Yo estaba en Valencia en un congreso, encendí la televisión por la mañana, a las 8 de la mañana, y ya no fuiste al congreso. Me quedé fascinado, nunca la había visto. ¿Qué chica más competente? ¿Te acuerdas? Era la primera, o sea... ¿Te acuerdas o no? Para nada. De Florentino por las presentadoras de los telediarios, la desconocíamos. Pero no solo claro, luego que no nos fijamos. Luego no nos acordamos de las noticias, claro. Claro, y te fijas y también mal, o sea... Fran Rivera, que ha concedido una entrevista, dice que él nunca ha dicho que Eugenia fuese una mala madre. Pero ¿cómo que no lo ha dicho si se lo dijo al juez? Esto es que sigue quejándose de que no le han concedido la custodia. Adolfo Suárez Illana, que ya sabéis que va a tener que ser intervenido esta semana por un tumor en la garganta, va a ser operado esta semana. Conocimos ayer. Sí, bueno, garganta, cuello. Es un tumor... No es lo mismo, es aquí lateral, ¿eh? Sí, no es... sí, sería mucho más grave en la garganta. Sí, además no fuma, él no es... Y bueno, interesante la entrevista que vais a tener en Gente que sale de la crisis. Vais a hablar con Jeffrey Char, que es uno de los expertos mundiales en startups en Asia, y va a explicaros la diferencia que hay entre las startups en Asia y en Europa y en España en concreto. Así que puede ser muy interesante, sí. Bueno, de aquí para allá os iréis a Colonia, Alemania, así que bueno, un poco de... Claro, hay que conocer aquello. O sea, ya hemos conquistado Múnich. Ahora por Colonia. Asado agridulce de Renania es la receta de hoy. Eso debe ser. Qué rico, por cierto, no se ha comentado mucho. En Alemania están felices de que en Madrid haya humillado al Bayern. Porque el odio que tienen los alemanes al Bayern. Total. Porque decían, es que desmantelan no a los equipos, a los clubes. O sea, de lo que han hecho con el Borussia. Les fichan a todos. Les van a fichar pronto a los aficionados. O sea, en fin. Pues que nos vamos a las noticias y a la crónica, Rosa.